Hola inversores, muy buenos días. Sabemos que el presente y el futuro van de la mano de los vehículos eléctricos. En esta oportunidad vamos a hablar de las últimas grandes noticias que tienen como protagonista a la empresa Tesla. Son noticias muy positivas y que pueden hacer que Tesla tenga un alza en su cotización. Una de sus primeras noticias habla de Tesla y su Gigafactory en Berlín, donde tuvo muchísimos obstáculos presentados por ecologistas debido a que está en las afueras de Berlín y es un entorno natural. De a poco fue ganando lugar, tanto así que el Tribunal Administrativo de Frankfurt negó la solicitud que solicitaba frenar las pruebas para el correcto funcionamiento de los talleres de pintura en esta enorme fábrica, porque no encontró evidencias que las mismas puedan provocar algún accidente ambiental. Esta es una excelente noticia para Tesla. El mismo Elon Musk adelantó la producción de vehículos eléctricos para finales de este 2021. Es tan importante la habilitación de esta fábrica porque permitirá producir 500.000 vehículos por año. Es un paso hacia adelante, aunque aún queda el permiso final para la apertura y los ecologistas entiendo que harán todo lo posible para seguir demorándolo. Otra excelente noticia para Tesla y anunciada por el mismo Elon Musk es que ofrecerá un nuevo modelo de vehículo eléctrico. El modelo será compacto, mucho más modesto que los que nos tiene acostumbrados, pero eso hará que su precio sea menor a los $25.000, siendo el primer vehículo que no será de gama alta, pero algo muy positivo es que tendrá su nueva batería, la cual será un 35% más pequeña y gracias a la tecnología y diseño utilizado llamado Tabless, que promete ser más barata, segura y a la vez potente, ya que brindará 5 veces más energía y 6 veces más potencia que sus modelos actuales, teniendo un 16% más de autonomía por kilovatio hora. Musk dejó claro que una batería que no cumpla el mínimo de 400 kilómetros de autonomía sería algo inaceptable, por lo que mínimamente se entiende que la batería cumplirá fácilmente esta autonomía. El modelo de Tesla será competidor directo con Volkswagen y su modelo ID.3. La venta del modelo está programada para el 2023. Continuamos con la presentación del segundo trimestre de la empresa, que volvió a romper un nuevo récord histórico. Superó la barrera de los 200.000 vehículos, llegando a 201.250 vehículos entregados, y esto solamente en el segundo trimestre de 2021. Si lo comparamos con su presentación del mismo periodo del 2020, las entregas fueron un 121% mejores. Las ventas más importantes fueron sus modelos Model 3 y Model Y, que son las más populares de la marca. El modelo 3 fue el más vendido en toda Europa, seguido por el Volkswagen ID.3 que mencionábamos anteriormente como su rival más serio en la actualidad, mientras que el Model S y el Model X tuvieron 2.000 unidades entregadas en el trimestre. En Suecia, por ejemplo, el incremento de vehículos nuevos fue de un 45% mayor, pero lo que más sorprende de estos números es que la mayoría fueron ventas de vehículos eléctricos, lo que habla del enorme crecimiento constante que está teniendo este rubro en el mercado y su gran expansión. En España, por ejemplo, ya se vende más que antes de la pandemia. La crisis del coronavirus provocó que las marcas de vehículos registraran en el 2020 una caída histórica en sus ventas a nivel mundial y Tesla ha sido la que mejor comportamiento registró. Esto habla de la enorme confianza que están teniendo hacia los vehículos eléctricos los clientes y usuarios a nivel mundial. Tesla está expandiendo su dominio y si le sumamos la futura apertura de su Gigafactory de Berlín, se debería ver un aumento enorme en la producción y en sus resultados que se estarán presentando en el 2022. Son tan buenas las noticias que Morgan Stanley sitúa el precio objetivo de Tesla en $900. Hoy por hoy, la empresa está cotizando en 684 actualmente mientras realizo este video. Presenta un BPA de 0,99 y un PER de 683,17. Entiendo que Tesla es una empresa que está en su época dorada desde hace ya algún tiempo y se expande constantemente. Yo por mi parte la tengo en cartera y seguramente la tendré por varios años más.
ustedes inversores, ¿cómo la ven? Me gustaría leer su opinión. Hasta acá el videito del día de hoy. Dejen su like si les dejó algo positivo o si simplemente quieren darme una mano a seguir creciendo el canal. No olviden de suscribirse si aún no lo hicieron y a presionar la campanita para no perderse nada del contenido que se sube a diario. Nada más, espero que tengan un excelente fin de semana y que el lunes sea todo verde.